Alfredo Herrera Estrella es originario de la Ciudad de México, donde realizó sus estudios y se graduó como ingeniero bioquímico en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó estudios de posgrado bajo la dirección del profesor Marc van Montank en la Universidad Estatal de Gante, en Bélgica. Actualmente, él es director del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad. Hola amigos de Saber Más. Estamos aquí el día de hoy en una charla muy interesante sobre un grupo de organismos ubicuo, exitoso, pero sin embargo muy desconocido para el común de las personas. Nos referimos al mundo de los hongos y estamos con un especialista de reconocimiento internacional en este campo, Alfredo Herrera Estrella. Gracias por aceptar esta visita a Saber Más. La gente conoce los hongos, los champiñones, es decir, incluso piensan que el hongo es esta casita que luego salen los pitufos y demás. Y a veces se sorprenden cuando uno le dice que los hongos en realidad pues son microscópicos y pueden ser organismos gigantescos, ¿no? ¿Por qué ese desconocimiento? ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué sabemos tan poco el común de los ciudadanos sobre este mundo, ¿no? Sí, básicamente tienes razón, ¿no? Los hongos son poco conocidos, conocemos unos cuantos que nos comemos sobre todo, los champiñones, las setas, algunas de estas cosas, que además son fáciles de ver cuando estás en el campo también, ¿no? Entonces uno los ve en los jardines, en el campo y ves unos cuantos y no sabes ni siquiera distinguirlos, y algunos tienen además formas peculiares más allá de la típica que conocemos de un champiñón, pero hay todo un mundo escondido dentro de esto, que son todos los hongos microscópicos, que además son muy exitosos en colonizar prácticamente cualquier tipo de ambiente. Los encuentras en el aire, en el suelo, en la piel, en el agua, el tracto digestivo, en las raíces de las plantas, y tienen esta facilidad de conquistar, digamos, diferentes ambientes. Y esto se debe a una enorme capacidad que tienen de producir algunas proteínas que les permiten tomar nutrientes pues prácticamente los más difíciles de digerir para todos los demás seres vivos. Entonces eso les da esta característica única, pero al ser microscópicos e incluso sus sistemas de reproducción ser también microscópicos, pues no son tan evidentes para nosotros, ¿no? Muchos de estos hongos quizás la gente los haya visto a los microscópicos de manera más evidente, pues en algún fruto que está ya demasiado maduro, en una tortilla que ya está por mucho tiempo esa pelucita crece, que se ve ahí, ¿no? Y de hecho es curioso, uno se pregunta cuál es la consecuencia de comerse una tortilla que tiene esa pelucita. Y yo creo que la mayoría de la gente diría, pues eso va a ser algo malo, ¿no? Y la verdad es que no pasa nada, incluso es más nutritiva porque tienes ahí proteínas y ácidos nucleicos que son útiles para otras vías metabólicas que le permiten a los humanos usar y desarrollarse mejor. Pero sí es un mundo fascinante. Claro, ¿no? Los hongos están detrás de la producción de antibióticos, detrás de la producción de muchos alimentos peculiares u organismos cercanos a los hongos, en el caso de las levaduras, ¿no? La cerveza, el vino, no existirían sin estos organismos. Sí, ¿no? Son de hecho de los primeros, digamos, procesos biotecnológicos, ¿no? Yo diría que tenemos registrados en el mundo, pues sí, la producción de vino, ¿no? La producción de otras bebidas alcohólicas, la producción de pan también, que son precisamente estas levaduras las que hemos usado para desarrollar estos productos, pero también otros un poco menos obvios, ¿no? Los quesos, muchos quesos se maduran con estos hongos, les dan un sabor característico. El queso azul. Este queso azul que no es mucho del gusto de los mexicanos, ¿no? Son quesos con sabores muy fuertes. Pero muy atractivos y todo gracias a los hongos. Pero también está el otro lado, ¿no? que mencionabas de la producción de antibióticos. Son quizás junto con algunas bacterias como los actinomicetos, de los que se han obtenido más sustancias benéficas en el sector salud para
para el ser humano y también para los animales, ¿no? Todos los antibióticos y muchos otros procesos biotecnológicos, ¿no? Se usan incluso para producir los jeans, estos que se Los estuvieron de moda pantalones de mezclilla, estos ¿no? hace algunos años que se usaban mucho, que estuvieron de moda, les llamamos deslavados o stone wash, decían en inglés. O sea, en realidad se usan productos de los hongos para dar ese efecto de lavado. Y así hay muchos otros procesos, ¿no? Y son biotecnológicamente muy atractivos. Sí, o fíjate, uno que la gente luego no conoce bien, los jugos y el vino. Producir un jugo lleva trozos de la propia fruta, pero a la gente luego no le gusta, entonces utilizan procesos de los hongos para aclararlos, ¿no? Para aclararlos. limpiarlos. Y eso es algo muy importante también en el proceso de producción del vino, ¿no? Los filtros que se usan es un gran problema a nivel industrial. Y ahí hay también productos de los hongos microscópicos que ayudan a evitar esos problemas. Sí, ahora, los hongos con diversos y exitosos, a ti te han interesado siempre desde la perspectiva biotecnológica, pero ahora vemos que hay otras áreas de los hongos que empiezan a llamarte la atención, ¿no? Ahora que veíamos una charla que nos darás aquí en Morelia, hablabas del sistema inmune de los hongos, ¿no? Sí. Y yo pensaba un poco, a veces estas cercanías extrañas, uno pensar que un hongo está más cercano a las plantas, porque tiene estructuras análogas, pero parece más realmente un animal, ¿no? Está más cercano a algunos animales. Es algo ¿no? muy curioso. Bueno, de hecho, en el mundo científico, en algún momento los hongos estuvieron clasificados dentro del mismo reino que las plantas, Sí. ¿no? Y en realidad se parecen más a los animales, como bien dices. Y sí, efectivamente me interesaron por muchos años los hongos desde un punto de vista biotecnológico, en particular un hongo con el que trabajamos nosotros, que se utiliza para controlar enfermedades en plantas. Y la razón pues era esa, una razón aplicada de usar en el campo por el beneficio del sector agrícola. Pero pues uno se va enamorando de estos organismos y empiezas a entenderlos un poco más y a verles otros lados. Y efectivamente hemos descubierto prácticamente por casualidad, como suelen ser muchas de estas cosas en la ciencia, que este hongo tiene la capacidad de producir estructuras de reproducción en respuesta a un daño mecánico, a una herida, diríamos nosotros, ¿no? Y hemos encontrado que este sistema se parece mucho al que presentan los animales, incluso los seres humanos. Todas las respuestas que tienen a una herida en términos de los procesos que se llevan a cabo dentro de los tejidos son muy parecidos en el hongo. Y a tal grado que muy recientemente pudimos encontrar algo que nosotros y otro grupo en los Estados Unidos sugerimos, que es un sistema inmune, que hasta pues hace algunos meses la gente te diría, pues estás loco, Sí, exactamente, de los hongos, ¿no? Y es un sistema en realidad que es un proceso evolutivo muy interesante, porque estos procesos de respuesta herida comparten características en animales, en plantas y ahora sabemos también que en los hongos. Curiosamente, prácticamente los elementos que intervienen en estas respuestas a nivel celular son los mismos, pero son los mismos en términos de cómo funcionan. Pero si tú tomas esas moléculas y las tratas de comparar, dices, no tienen nada que ver una con la otra. Eso nos sugiere entonces que evolutivamente no provienen del mismo ancestro, que se derivaron por vías distintas y llegaron a un mismo proceso análogo. Entonces lo que nosotros llamamos un proceso de evolución convergente. Y lo mismo sucede con el sistema inmune. Las moléculas que intervienen no son las mismas, funcionan de la misma manera y tienen algún parecido en cómo están estructuradas. Entonces es algo fascinante, de lo cual todavía sabemos muy poco, pero muy prometedor, y que nos puede además llevar a descubrir cosas que podrían ser útiles en la medicina incluso, ¿no?
Nosotros hay una rama de la medicina que llamamos medicina regenerativa, que desde luego para cualquier ser humano es muy interesante. Y de hecho, pues desde que el hombre es hombre, ha sido muy atractivo para él imaginarse esta capacidad, por ejemplo, de poder reproducir un brazo que perdió, un dedo que perdió, que algunos animales lo hacen, ¿no? Las salamandras, por ejemplo, Claro. son uno de los clásicos del estudio de que se le cortan la colita vuelve a crecer, pero incluso una pata, ¿no? Cualquiera de sus miembros lo regenera, que es el proceso como se conoce este fenómeno, pero incluso pueden regenerar parte del corazón, parte de los pulmones y parte del cerebro, lo cual sería sensacional para los seres humanos, ¿no? Una lesión nerviosa, bueno, ahí se puede... Claro, el cerebro abordar. siempre activo, ¿no? Sí, fíjate que esto que comentas le da otra dimensión al estudio de los hongos. Uno lo estudia por el interés de su aplicación, el conocimiento, pero también la perspectiva evolutiva. O sea, cómo se originó, dónde se originó ese tipo de sistemas complejos y qué vínculo tiene con grupos que surgieron posteriormente. Uno pensaría que, vamos, en el árbol de la vida en algún momento se generaron los hongos y muy probablemente de algo cercano a ese punto surgieron los animales, ¿no? Diferente al surgimiento de los vegetales. Y entonces empezar a encontrar estos procesos parecidos, pues como que le suma a esta idea de más cercanía con nosotros de lo que suponemos, ¿no? Sí, de hecho es muy, muy interesante y además, como te decía, pues puede tener muchas aplicaciones y algo que está, digamos, cerca, tangible, es producir órganos artificialmente, ¿no? Pero órganos que sean provenientes de células de uno mismo incluso, ¿no? A partir Claro. de células madre, poder producir un hígado, poder producir un pulmón, un páncreas, y esto es un proceso de regeneración también. Entonces, si entendemos estos procesos de regeneración, también podríamos aportar a la generación de estos Con órganos, los hongos como un modelo de exactamente, estudio. la gran ventaja de los hongos pues es obviamente la velocidad de reproducción que tienen y por lo tanto pues la velocidad con que puedes aprender de ellos. Entonces, de hecho, nosotros cuando empezamos estas investigaciones pues no sabíamos nada de este proceso en los hongos y íbamos siguiendo lo que se sabía en animales y decíamos, bueno, sí, se comporta como en animales, se comporta como en... Y ahora estamos en un punto que ya sabemos que es como los animales. Ahora, ¿qué cosas le podemos aportar al conocimiento de los animales en este sentido? O sea, los alcanzamos y ahora podemos empezar a aportar cosas nuevas. Muy bien. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y luego regresamos para continuar con esta charla que me parece a mí apasionante, ¿no? Y tengo una pregunta para ti un poco truculenta. Muy bien, con todo gusto. Muy bien, regresamos a saber más en esta charla con Alfredo Herrera y el fascinante mundo de los hongos, ¿no? Y ahora del mundo de la respuesta inmune en hongos, ¿no? Yo te creo y sí hay respuesta inmune, si tú lo dices, seguramente, ¿no? Pero mi pregunta truculenta que yo decía tiene que ver con esta tendencia que en la actualidad la vemos muy, muy acendrada, de mucha gente de considerar que no como plantas o no como animales, perdón, porque se parecen a mí. En cambio, como plantas, porque están muy distintos, como hongos, porque pues no tienen nada. Pero así como tú nos lo estás platicando, pues resulta que así como las plantas responden al estrés, responden al ambiente, se defienden, se comunican, coordinan sus actividades, digamos que hay un proceso de aprendizaje vegetal, pues resulta que los hongos también. Entonces nuestros champiñones no son tan, no sé, insensibles como uno Sí. supondría. Entonces nos metes en un dilema, o metes en un dilema a los veganos y los demás, ¿no? Pues, ¿y ahora qué me como si también el hongo sufre, no?
Sí, esa es una pregunta efectivamente capciosa, ¿no? Pero es interesante. Mira, yo creo que una diferencia y que va a favor de los veganos, pues no podemos decir que tienen un sistema nervioso como tal, ¿no? Entonces no podríamos decir que tienen dolor, aunque sí tienen respuestas a un cierto tipo de estrés. Y de hecho hay un campo muy interesante que está subiendo cada vez más en términos de su estudio, en su popularidad y en su importancia, que es la comunicación a través de moléculas que se transmiten por el aire, ¿no? Lo que llamamos nosotros volátiles. Entonces hoy sabemos incluso que una planta le puede hablar a otra planta a través de este tipo de moléculas. Y también sabemos que los hongos lo hacen. Y bueno, pues sabemos que los humanos y que los mamíferos lo hacen, ¿no? Incluso pues esta cuestión de las feromonas, ¿no? Es algo muy peculiar, y hay gente que dice, bueno, es que a mí me gusta cómo hueles, y dices, bueno, no huelo a nada, ¿no? Y es una percepción particular. Pues todo ese tipo de comunicaciones existe no solo entre organismos, sino dentro del mismo organismo, y eso puede señalizar que hay algún peligro en algún lado a otras partes, por ejemplo, de una planta, ¿no? Las hojas de la parte de abajo a las hojas de la parte de arriba, y entonces dice uno, bueno, y eso lo siente, lo registra de alguna manera. Yo me inclino porque no hay un cerebro como tal, no hay un almacenamiento de ese tipo, pero también sabemos que estos organismos tienen memoria, un tipo muy distinto quizás al que tenemos nosotros, pero tienen una memoria. Sí, ese es el planteamiento de la neurofisiología vegetal de Stefano Mancuso. Dice, bueno, no tienen un sistema nervioso centralizado, porque su sistema nervioso es todo el organismo, ¿no? En el caso de los hongos pasaría algo similar. Bueno, es una discusión que seguramente en otro momento podemos abordar. Pero entonces, ¿a ti te gustó estudiar hongos desde siempre o estabas en otro modelo y luego te pasaste a estudiar los hongos? Y si así fue, ¿qué te motivó a inclinarte? Es un caso curioso. Cuando yo empecé a trabajar con hongos, prácticamente desde que empecé a hacer un posgrado, en una aventura un poco con desconocimiento, ¿no? Que creo que nos pasa mucho casi a todos, ¿no? Y entonces con el profesor que llegué a hacer este trabajo, que era motivado por unas fotografías que yo había visto, donde se veía que este hongo podía prácticamente comerse a otro, haciéndole perforaciones en su pared y todo. Entonces era algo fascinante. Entonces esto es poderosísimo para poder controlar infecciones por hongos. Sin embargo, pues no se sabía más que eso. Y entonces mi profesor, muy inteligentemente, con mucha madurez científica, me dice, bueno, sí, estoy de acuerdo que trabajes con eso, pero vas a tener que trabajar con este otro tema. Un tema también muy interesante, que era trabajar con una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, que es la que se utiliza para producir plantas transgénicas, ¿no? Que transfiere ADN de la bacteria a la planta, y este ADN se incorpora en el genoma de la planta. Y empecé entonces a trabajar con la bacteria, y pues como bien predecía mi profesor, pues primero empecé a tener resultados con la bacteria, incluso publicaciones, y lentamente empecé a avanzar con el hongo. Pero al desarrollar muchas de las herramientas básicas para estudiar el hongo yo mismo y empezar a conocerlo muy bien, diría yo desde las entrañas, me empecé a enamorar de él. Y yo creo que hoy es mi pareja favorita, ¿no? es muy interesante, hace muchos fenómenos, es también capaz de percibir luz. Entonces incluso tenemos por ahí una publicación que habla de el sistema visual de los hongos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no tiene los ojos, ¿no? Bueno, también esa capacidad tienen prácticamente todos los hongos. Te puedo asegurar que la gente, cuando se vaya a comer un champiñón la próxima vez, me está viendo mal. Ya, ¿no? Me está viendo mal, ¿no? Está llorando, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, por ahí empezamos a trabajar con este hongo, y después empecé a conocer gente muy interesante en ese campo.
Un profesor que impactó mucho en mi vida fue el profesor Ilan Het de Israel, que bueno, pues yo era un estudiante de 22, 23 años y alguna vez le mandé una carta. En aquella época se usaban las cartas, Sí, no sí, había el correo, internet, ¿no? con todo lo que eso implicaba, un mes de ida y un mes de regreso. Sí. Él era una persona famosa y tuvo la delicadeza de contestarme, y después me lo encontré en alguna reunión científica, me reconoció, me saludó, me trató muy bien, y después fuimos colaboradores. Entonces eso impactó mucho en mi manera de ver la ciencia. Todavía él está en Israel, ya está prácticamente retirado, pero es un tipo muy interesante y fue incluso director del Instituto Weizmann en Israel. Entonces verás el calibre de personaje que estamos hablando y la humildad con que se conducía. Y él me empezó a adentrar más en el tema de los hongos, y después conocí a otro israelí que también trabajaba con el hongo y empezamos a trabajar con otros temas en el hongo. Y pues prácticamente he vivido del hongo los últimos 30 años. Claro. Es algo muy bueno, ¿no? Yo lo trato de entender y él me trata de responder, y pues a veces no nos comunicamos muy bien, pero otras veces nos entendemos perfectamente. A ver, si yo te preguntara así, a ver, dame 2 o 3 razones de por qué los jóvenes deben de ponerle más atención al mundo de los hongos. Bueno, yo te diría, primero, son de los organismos que hay más en la Tierra, ¿no? Exitosos. Muy sí. exitosos en todos los nichos, como lo platicamos hace un rato. Por lo tanto deben ser importantes, ¿no? Los que les interesa más la parte industrial, bueno, para sistemas biotecnológicos son ideales, porque incluso para producción de anticuerpos, para producción de enzimas, para todos los procesos que ya hablamos de proteínas de interés cerveza, clínico, todas ¿no? esas proteínas se utilizan y son considerados seguros por la parte clínica. Entonces es un sistema muy interesante que además permite tener modificaciones de las proteínas similares a las de los animales, lo cual es una gran ventaja. Y yo te diría, la otra es porque son el futuro los hongos. Vamos a hacer cada vez más uso de ellos para todo, incluso para los problemas de contaminación ambiental. La biodegradación de muchos materiales va a depender en gran medida de información genética que tenemos. Claro, un hongo o un grupo de hongos desaparece en la materia orgánica que se va muriendo, que queda ahí, y la reincorporan. Incluso los usamos ahora para hacer biocombustibles. Biocombustibles, ¿no? Alimento, medicamentos. Hay unos hongos que tienen estructuras durísimas, ¿no? Esas del tipo de trametes y estas cosas que crecen en los árboles, que también, no sé, pienso que sería muy interesante en algún momento hincarle, ¿no?, el diente a este tipo de materiales. Hay algunas, ¿no?, cosas que también para la síntesis de algunos polímeros, para hacer biomateriales, son muy interesantes, ¿no? La peculiaridad de la propia pared celular de los hongos nos permite pensar que podemos incluso sacar nuevamente información genética para hacer síntesis de ese tipo de polímeros. A ver, ya estimulaste a un joven de los que nos escuchan, de los que nos siguen, para estudiar hongos. ¿Qué tendría que hacer un joven para entrarle a este mundo? Bueno, si ya terminaron una carrera universitaria, yo creo que lo primero que hay que hacer es informarse, ¿no? Buscar, ahora es muy fácil en las redes, buscar quién trabaja con esas cosas, qué tipo de trabajo hace, y un poquito indagar más qué instituciones primero, qué personas, y indagar más exactamente qué es el tema, ¿no? Yo creo que actualmente uno de los problemas, bueno, quizás no actualmente, sino siempre cuando alguien empieza un posgrado, normalmente empieza de un punto donde no sabe realmente qué quiere exactamente. Entonces, incluso sería bueno hacer una pequeña estancia antes de integrarse a un posgrado. Pues sí, un estudiante de licenciatura, ¿no? Exactamente, para ver si de veras la ciencia es algo que les llena, si el tema es el que les
gusta o si tienen que buscar más. Y yo creo que esto es clave, porque si quieres dedicarte a la ciencia, tienes que estar enamorado de esto. No puedes ser científico si no estás enamorado de lo que haces. Y es evidente que tú estás muy enamorado de un hongo. Perdidamente enamorado. Estamos terminando, Alfredo. Pues muchísimas gracias por haber aceptado. Yo creo que es estimulante cuando uno escucha la pasión con la que hablas, indudablemente, porque además no son temas sencillos, los haces ver muy sencillos, son temas muy complejos. Y en ese sentido, pues nos despedimos de nuestro auditorio de Saber Más y pues lo invitamos a que nos siga viendo. Hay otros temas también igualmente fascinantes, no tan fascinantes como el mundo de los hongos, pero igualmente importantes, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio. Saber Más. Nos despedimos y nos vemos en la siguiente. Gracias.